nos va acabando esta sección, los capítulos dedicados a la antigua Grecia, pero todavía nos quedan por explorar algunas cosas, como siempre, en las curiosidades con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Pero algo tan importante como la sociedad y la economía, como dos conceptos que en el mundo actual no pueden ir en absoluto separados, pero en Grecia caminaban de la mano del mismo modo. Pues más o menos, lo que pasa que desde luego no tenían la preocupación científica que le damos nosotros ahora, no tenían esos tratados de sociología, ni mucho menos de economía, era algo casi que se daba por sabido, por entendido. Sociedad, ¿cómo la definían y cómo la entendían los griegos? En principio ellos lo entendían de una manera como la definimos nosotros. Los grupos humanos, cómo se organizan, qué leyes le rigen, cómo interactúan los diferentes grupos entre sí, porque siempre forman distintos niveles, pero no había una ciencia sociológica, aunque es verdad que Platón y Aristóteles ya trataron el tema de la sociedad, porque era una manera de explicar el porqué de las cosas. El orden, en cierto modo, ¿no? El orden natural. Pero ellos dividían mucho y separaban mucho en dos grandes grupos, los que eran de aquí y los que eran de fuera, ¿no? Marcaban mucho la diferencia entre el griego natal y el griego bárbaro. Extranjero, ¿no? Para ser una civilización tan racionalista, la verdad es que tenían muchísimos prejuicios, no solo hacia los extranjeros de Grecia, los llamados bárbaros. Bárbaro, de hecho, es un término que en principio no era despectivo, pero lo acabó siendo, ¿no? Literalmente sería el que dice barbar. Nosotros diríamos el que dice bla bla. Sí. Ellos decían el que habla en balbuceos, porque no se le entiende al hablar y probablemente es que ni siquiera habla. De ahí viene la expresión, no significa que fueran bestias, sino que eran bárbaros por el hablar, ¿no? Exacto, aunque también podían ser bestias. Sí, pero vamos, que ese es un concepto posterior, pero que es importante saber posterior. Que en su origen significaba eso, sí, o solamente eso, ¿no? Porque las discriminaciones en un principio son etnolingüísticas. Si uno habla griego, piensa que es que habla la lengua natural, eso les pasaba a todas las civilizaciones. Pero también entre los mismos griegos se preocupaban muchísimo de ser extranjeros o no. Pero en las mismas ciudades. Un espartano era un extranjero en Atenas. O sea, a pesar de ser griegos, tenían esa condición de no ser puros, entre comillas. Eso no pasaba así en el mundo romano. Hablando de puros, de extranjeros, de divisiones, quizá una de las más importantes que hacían ellos era entre los hombres libres, que no sé si había muchos, y los esclavos, que tampoco sé si había muchos, o no sé si la diferencia entre unos y otros estaba perfectamente trazada. Curiosamente, a pesar de ser unas sociedades, las griegas, no siempre, democráticas, aunque había por supuesto reinos, Atenas no era una ciudad democrática más, pero no era el único tipo. Había ciudades, como digo, con tiranías y oligarquías. Para ser unas sociedades, como digo, que nos representan para nosotros la libertad, la verdad es que tenían bastantes más esclavos que en las sociedades orientales. En Egipto, por ejemplo, la sociedad griega y la romana son muy esclavistas. Y estaba perfectamente delimitado. El esclavo, de hecho, para Aristóteles, es un ser que por naturaleza tiene que ser esclavo. Es un ser inferior. Y jurídicamente estaba muy bien tipificado. ¿Y qué derechos, a qué cosas podía acceder un esclavo? Pues a muy pocas, porque para empezar... Porque nacían esclavos, en cierto modo, con eso que me estás diciendo, ¿no? Sí, o la tendencia era a que acababan siendo esclavos porque era su naturaleza. Exacto, por su deriva vital, por las circunstancias que fueran, ¿no? Porque eran, entre comillas, débiles o porque estaban destinados a ello. Entonces, no tenían prácticamente es que no tenían derechos, porque para empezar su misma propiedad, la propiedad de sus vidas, no era suya. Podían ser enajenados como personas en cualquier momento. O sea que, derechos los mínimos y los justos. Y supongo que entre los libres también habría diferencias, lógicamente. Sí, no era lo mismo ser un ciudadano de Atenas y vivir en Atenas que ser un ciudadano de Tebas, por ejemplo, de la Tebas de Beocia, y vivir en Corinto. Cuando uno abandona su ciudad, donde uno puede ejercer sus derechos, pasa a convertirse en un meteco. Es una persona libre, puede tener propiedades muebles, pero sin embargo no tiene propiedades inmuebles en esa nueva ciudad en la que está. No puede votar, no puede decidir, no puede disfrutar de un montón de derechos
aunque sí estaban sujetos a las mismas obligaciones, incluso a pagar. Estamos hablando siempre masculino. Sí. Hombres libres, hombres esclavos. ¿Las mujeres dónde quedaban en todo esto? Pues como ya hemos señalado varias veces, eran sociedades, como han sido la mayor parte de las sociedades, enormemente machistas. Entonces la mujer siempre pues estaba un paso por detrás del hombre. Podía haber mujeres libres y hombres esclavos, pero la mujer libre, aunque no podía ser en principio enajenada, siempre necesitaba un tutor legal, no podía votar. O sea que en ciertos aspectos la mujer tenía muchos paralelismos, la mujer libre, la mujer ciudadana, con un esclavo. Es más, jamás hay mujeres realmente ciudadanas, porque un ciudadano es el que tiene derechos. ¿Y mujeres esclavos existían? Mujeres esclavas. Sí, por supuesto. Pero me refiero en el mismo concepto en el que hemos hablado anteriormente de los hombres esclavos, es decir, sí, que la mujer estaba sometida al hombre en una sociedad absolutamente machista y que eso la esclavizaba dentro de la sociedad. Claro. Eso está claro, pero con el mismo concepto de hombres esclavos, ¿existía el de mujeres? Sí, porque de la misma manera una mujer podía ser esclavizada porque su naturaleza era esa. Igual que había mujeres de metecos, mujeres de hilotas, mujeres de periecos. Evidentemente, como digo, siempre estaban por debajo de un hombre de su misma condición, pero podían serlo. Lo que pasa es que no lo ejercían, siempre lo eran, entre comillas, de una manera pasiva. Existía el concepto de sociedad, más o menos, como ese orden de las cosas, lo tenían relativamente desarrollado ese concepto. Sin embargo, en el mundo actual, como decimos, sociedad y economía son lo mismo. Claro. El desarrollo económico va en relación al desarrollo de las sociedades y viceversa, pero el concepto economía en la antigua Grecia estaba tan desarrollado como el de la sociedad. Yo creo que precisamente ese es el concepto más distante respecto a nosotros, porque sociedad más o menos, como eran sociedades políticas, que es lo que dice Aristóteles, el hombre es un animal, cuando dice zoon político no se refiere a que vaya a partidos políticos, sino que vive en polis, vive en comunidad, vive en sociedad, pues eso les quedaba más claro, pero la economía, entendida como lo entendemos nosotros, pues era demasiado específica para ellos lo trataban de una manera mucho más general. Es más, nuestra palabra economía, nuestro término, viene del griego oikonomía, que sería algo así como las leyes que rigen el oikos, el hogar, pero era entendido de otra manera. Lo que entendemos por economía doméstica, digamos, un poquito, ¿no? Sí, exactamente, pero una economía doméstica que no solo trataba lo material, los recursos, cómo tratar cómo cuidar el ganado, cómo cultivar, eso por ejemplo ya nos lo recoge Hesíodo en el siglo VII en Los Trabajos y los Días, sino que era una especie de manual para el hombre de la casa, para el señor, cómo organizar toda la familia, o sea, tanto la casa como la familia. Se suele decir, aunque no son conceptos que a mí me gusten en absoluto, ni muchísimo menos, pero en los tiempos actuales se suele decir, ¿no?, que la mujer es la que lleva las cuentas de la casa, la que es la verdadera jefa de los núcleos familiares, la que sabe lo que hay, lo que no hay, lo que se necesita y lo que no se necesita. Sí. En la antigua Grecia no pasaba así, ¿no? En principio el ideal es que sea el hombre el que se ocupe de todo eso. Uno de los prácticamente 2 tratados que tenemos sobre economía, que es la Oikonomía de Jenofonte, se dedica única y exclusivamente al hombre, al señor de la casa. Él es el que tiene que saber cómo gestionar, cómo hacer las cuentas. Él es el que tiene que decir cómo tratar a los esclavos, pero tiene que ser él, porque una mujer no debe manejar dinero, aunque es verdad que con el tiempo gustaba de que la mujer supiera leer y escribir y supiera unos números básicos para ayudar, pero siempre para ayudar. El máximo responsable tenía que ser el hombre, porque era un ejercicio de responsabilidad. Las economías modernas se fundamentan en 3 sectores, el primario, el secundario, el terciario. A medida que las sociedades avanzan, y la nuestra lo ha hecho, aunque le queda mucho, digamos que el primario ha ido perdiendo terreno y se han igualado, y a medida que esas nuevas sociedades avanzan, el terciario, el comercio ha ido ganando, el sector servicios ha ido ganando ese terreno que ha perdido el primario. En Grecia, imagino que la fuente de la tierra, el sector primario, en definitiva, y lo que de ahí se generaba, era lo fundamental. Pero no solo en Grecia, esto es aplicable a todas las civilizaciones antiguas, a las medievales y a toda civilización humana hasta la industrialización. Hasta la industrialización, hasta el siglo finales del XVIII, principios del XIX,
no comienza a primar más el sector secundario. Eso siempre se dice en economía. Los países que viven del sector primario son países subdesarrollados. Los que viven del sector secundario están en vías de desarrollo. Y cuando ya se pasa el sector terciario, ya es un país desarrollado. Pero hasta el siglo XVIII-XIX, toda sociedad, por supuesto la griega incluida, vive básicamente del sector primario. No tienen... Pero existía un sector servicios, pese a ello, ¿no? Bueno, un sector secundario. El sector servicios era bastante más escaso, era bastante más elitista. Claro. Entonces el sector secundario era muy minoritario respecto al primario. Es verdad que existía transformación, alfareros, metalurgia, había un comercio muy activo, pero la inmensa mayoría vivían de lo que podían cultivar o de los animales que podían criar. Claro. Ignacio Monzón, hemos repasado contigo un poco cómo era la sociedad y la economía en la antigua Grecia. La semana que viene echamos el carpetazo, ¿de acuerdo? Pues, para abrir luego otro dossier. Por mí encantado, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno.